Muy buenas a todos, bienvenidos a Puro Vicio una vez más. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Hoy tenemos un programa muy interesante que, siguiendo la línea de la semana anterior, vamos a hablar de una película situada o realizada en los años 90 que, al contrario que El show de Truman, de la película que hablamos anteriormente, esta película que quizás no tenga tanto... no, quizás esté un poco infravalorada y sea un poco menos conocida entre el público general. Pero sin embargo, consideramos que se merece un programa ya que es una película muy importante, sobre todo lo que iba diciendo en la década de los 90. Es una película que está dirigida por un director, el cual es uno de los más importantes actualmente, un director que ha hecho no muchas películas, pero que las que ha hecho precisamente son o han sido de lo mejor de los últimos años. Es un director que, curiosamente, al igual que muchos otros, los más importantes de la industria, nunca estudió en una escuela de cine, sino que aprendió de manera autodidacta, como fueron directores como Christopher Nolan, Quentin Tarantino, entre otros. Pues él también pasó de estar en la escuela de cine a estudiar por cuenta propia. Estamos hablando de un director que, es decir, sí fue a la escuela de cine, perdona, pero tan solo fue 2 días. Y curiosamente, esos 2 días que fue, pasó una anécdota que él mismo contó en una entrevista, la cual es la siguiente. El primer día cuando entró en la escuela de cine, el profesor estaba en una clase de guión. Según entró el director del que vamos a hablar, dijo lo siguiente el profesor: quien quiera hacer Terminator 2, por favor, que salga por esa puerta. Y entonces esa frase que dijo el profesor le impactó, le marcó desde entonces, ya que él mismo se preguntaba, bueno, ¿y si yo quiero hacer Terminator 2 o si mi compañero de al lado quiere hacer Terminator 2, si es una gran película? Y al día siguiente tenía que hacer un trabajo, tenía que entregar un guión en el que explicase, tenía que escribir una escena que se guiara exclusivamente por las acciones de un personaje, y lo que hizo nuestro protagonista para saber si el nivel de esa escuela o de la formación académica le resultaba, le iba a servir de cara al futuro, fue coger literalmente y copiar una página, un extracto de un guión de David Mamet, el famoso escritor y dramaturgo y guionista. Y lo que pasó es que una vez lo entregó, al día siguiente le dieron la nota. Por cierto, el extracto era una breve escena sobre un hombre que se despertaba con el cigarro, ¿no? Con las cenizas del cigarro, cuando le caían sobre la mano, se despertaba. Lo cual era una escena muy sutil, como dice, muy sencilla y muy buena. Sin embargo, cuando se lo entregó al profesor, al día siguiente le puso una nota y la nota era de un 5. Hoy vamos a hablar de Paul Thomas Anderson y su película Magnolia, la cual consideramos que tiene más que un 5 y que es una película que, como hemos dicho, se merece el programa de hoy. Así que hoy estamos aquí con Guillermo Mas Arellano, Alejandro Gil Redondo. ¿Cómo estáis? Una pequeña valoración, si queréis, sobre lo que he dicho o lo que he contado de Paul Thomas Anderson y de su película, que es Magnolia, la que vamos a hablar hoy. Bueno, pues encantado de estar aquí con dos buenos amigos que saben, a los que admiro y que saben mucho de cine, y encantado de poder estar también con los espectadores. A mí Magnolia es una película que me gusta mucho, la he visto varias veces y nunca se agota, siempre la disfruto de una manera distinta, y creo que además puede plantear ciertas cuestiones más allá de lo que es el análisis de la película. Como todas las grandes obras, nos lleva a los temas importantes del ser humano y a los temas importantes de la vida. Estoy convencido que van a salir a lo largo del programa. ¿Qué tal? Alejandro, ¿sí? Para ¿Qué tal? mí, para mí igualmente es un placer estar con vosotros hoy, charlando de cine con una compañía tan maravillosa.
Y hablando de una película que me encanta por mil razones, lo primero porque está dirigida por un director que hace cosas distintas, que tiene todavía una apuesta por un cine de autor muy potente y lo sabe conjugar también con una vertiente un poquito comercial. Pero más allá de eso, trata uno de mis temas preferidos en el cine y en la literatura, que es la redención o la posibilidad de una redención. Y eso ya hace que yo esté metido en la película desde el principio, con lo cual, bueno, seguro que salen muchas cosas interesantes que tendremos tiempo de charlar a lo largo del programa. Seguro. Bueno, antes de nada vamos a explicar un poco la sinopsis de la película. Voy a leer un poco de qué va. La película consta de 9 tramas paralelas ambientadas en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, donde un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex niño prodigio, un moribundo, un hijo y su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo, bueno, tienen sus historias aparentemente independientes, pero que guardan entre sí una extraña relación. Luego tenemos la ficha técnica, que es una película americana, de sello americano, de la productora New Line Cinema, que ahora pertenece a Warner Bros., del año 1999, y tiene una duración muy extensa que al principio fue algo motivo para la productora de quizás un poco pues no estar muy convencida de producirla, pero que al final se dio de 188 minutos, que vienen a ser 3 horas y pico. Está dirigida y guionizada por Paul Thomas Anderson, que es el director de esta película y de muchas otras actuales que tienen bastante renombre. La fotografía está al cargo de Robert Elswit, la música de John Bryan, y canciones muy importantes que vienen a ser cantadas, interpretadas por Amy Mann, que tiene mucha importancia en el mismo guión, la misma película, y una influencia enorme en Paul Thomas Anderson. Y el reparto lo configuran Jason Robards, Julianne Moore, Philip Baker Hall, el difunto Philip Seymour Hoffman, Tom Cruise, William H.M. Macy, John C. Reilly, Melinda Dillon, Felicity Huffman, entre otros. Y es una película que bueno, tuvo algunos premios, pero que tampoco triunfó exageradamente. Tuvo premios sobre todo Tom Cruise por su actuación, una nominación al Oscar y ganador del Globo de Oro como actor secundario, el cual es muy merecido, pero que sin embargo pues eso, no se llevó el Oscar. Y tenemos también una cita, una referencia de Adrian Massanet, que ha escrito literalmente que es uno de los mejores guiones narrativos que se han escrito jamás, uno de los más asombrosos repartos de intérpretes y una de las puestas en escena más audaces y valientes a las que cualquier realizador puede aspirar. Y sobre todo, una de las historias más ricas en matices y personajes y más originales en desarrollo y ejecución que imaginar que. De hecho, se puede comparar, curiosamente, ¿no, Guillermo, con la película 2001? Sí, porque es una de esas películas que tratan de ser una larga sinfonía y que tienen una construcción musical. Es algo que está en el cine desde los comienzos. Hay que tener en cuenta que los primeros cineastas están muy influidos por Wagner y por ese sentido de la ópera totalizadora, ¿no? El ciclo de los Nibelungos, y que Kubrick es uno de los que más ha conseguido acercarse a ese ideal. Quizás hoy en día tendríamos que hablar de Terrence Malick, que yo tengo para mí que es una gran influencia sobre Paul Thomas Anderson, ya lo comentaré más adelante, pero yo creo que más allá de los Robert Altman y de los David Mamet, que también las dos grandes influencias sobre Paul Thomas Anderson son, por un lado, Terrence Malick y por otro, Martin Scorsese. Y dado que esta película es de los años 90, creo que hay dos películas muy cercanas de estos dos directores que influyen directamente. Una sería
La delgada línea roja, y la otra sería Uno de los nuestros, Goodfellas. Ambas películas yo creo que son decisivas para que Magnolia pueda tener lugar. Solo que Paul Thomas Anderson consigue, y yo creo que se lo propone y lo consigue, superar en ciertos aspectos a estos dos directores. En el ritmo quiere superar a Martin Scorsese y hace una trama más compleja, con más personajes, y en el ambiente musical, en el tono musical, quiere superar a Terrence Malick, que también tenía muchos personajes, y lo que hace es parcelar o separar más, digamos, estructurar más y mejor la película, ¿no? Y de hecho, al principio de la película, tanto con el tema del prólogo como por la presentación de los personajes y el apartado de clima, lo que hace es constantemente estar sumando capas y capas de estructura de diferentes niveles en la película que le dan mucha mayor densidad narrativa de la que tiene la película de Malick. Entonces yo creo que se lo propone y lo consigue, pero quizás el modelo por esa ambición sea efectivamente el de 2001, aparte de que la presentación del personaje de Tom Cruise se hace bajo la música de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, que es la misma que utiliza al principio de la película 2001 Stanley Kubrick para la escena en la que lanzan ese hueso fálico que se convierte en nave espacial, ¿no? Sí, es una película con muchas referencias. También hablaba el mismo Paul Thomas Anderson de la influencia de Robert Altman con su película, ¿no? Vidas Cruzadas y otras películas corales que tiene. Y de Scorsese, sobre todo también, el cine de Scorsese fue de gran influencia para esta película. Pero también tiene bastantes cosas que ver también en terminología, con la terminología de Jung, ¿no? Así es, no sé si esto quizás sería mejor dejarlo para más adelante porque puede ser un poquito denso al principio. Entonces, si os parece esto, lo dejamos. Lo que sí creo que es interesante es plantear ya el que para mí es el choque que se produce en la película, que es un choque en la cabeza del espectador. Es el choque entre dos cosmovisiones. Una sería la de aquellos que creen en la mano invisible, ¿no? Que es lo que así la llamaba André Malraux, no es la misma que la de Adam Smith, esto no va de economía. Y luego, por otro lado, sería las casualidades azarosas, ¿no? Pues por ejemplo, de autores como Paul Auster, de la filosofía moderna. Entonces, para plantear en el espectador esta cuestión filosófica, Paul Thomas Anderson crea dos capas temáticas, en mi opinión. En la primera capa temática, más superficial, trata temas como la culpa, la soledad, la violencia, el alcoholismo, la pederastia, el fracaso, las enfermedades terminales, la drogadicción, el robo, el arrepentimiento. Y en el segundo nivel temático trata tres, ¿no? Que profundiza más en ellos, que son la niñez, el pasado y el perdón. ¿Qué es lo que quiere conseguir Paul Thomas Anderson con este tratamiento temático? Bueno, yo creo que quiere plantear una pregunta que es la que está a un nivel más humano. Si a un nivel más filosófico o metafísico estaría esa pregunta entre dos cosmovisiones, a un nivel más humano estaría la pregunta de si podemos perdonar, es decir, si somos capaces de perdonar. Y es más, Paul Thomas Anderson responde la pregunta, ¿no? En este caso de una forma muy explícita, que es con la sonrisa femenina con la que se cierra la película. Es decir, sí podemos perdonar, sí podemos ser perdonados, que en esta película puede que hasta sea más importante ser perdonado que perdonar. Y yo creo que enlaza perfectamente con algo que ha dicho Alejandro, que es el tema de la redención. Sí, y es una película que también tiene mucho que ver con las propias vivencias personales de Paul Thomas Anderson, como él mismo ha declarado en muchas ocasiones, y que tiene que ver con eso incluso hasta el título. Pues el título proviene del propio lugar donde se ambienta, en Magnolia Boulevard, en San Fernando del Valle, que es también de donde proviene Paul Thomas Anderson, que de la misma manera que la película, él también tuvo ese confrontamiento con él mismo porque al principio no se atrevía a decir, no le gustaba dónde vivía, no se atrevía a decir que él era de Los Ángeles, de San Fernando del Valle, pero que sin embargo al final, pues como dice él, hizo las paces con sí mismo y desde entonces pues ambientó la película en ese lugar, ya que él antes pensaba que para ser interesante tenías que haber nacido en Nueva York o sitios de este estilo. Y
y ese fue su manera de darle un homenaje al sitio en el que nació. También el título hace referencia a la flor magnolia, que se dice tiene propiedades beneficiosas con los enfermos del cáncer, que es una enfermedad que se ve mucho en la película y que a su vez en la propia vida en la propia vida de Paul Thomas Anderson tuvo también mucho que ver, ya que su padre falleció, fue enfermo de cáncer y falleció de esta enfermedad. Para hablar de todo esto, de la película en general, vamos a dividir el programa de hoy en 2 bloques. El primero se emite, como avisamos anteriormente, en la radio, exclusivamente en Espacio 4 FM y en las redes sociales, y el segundo solo en redes. Es decir, cualquiera persona que nos escuche en Espacio 4 FM puede escuchar el programa entero en redes sociales, ya sea en YouTube o en iVoox. En el primer bloque hablaremos de esta película en su contexto histórico y en la obra de Paul Thomas Anderson y en su género y obras similares en literatura. Y luego introduciremos el trasfondo filosófico de la película, así como los temas principales de la misma. Si os parece, vamos con el primer bloque. Venga, vamos sí. con él. Yo creo que la película, como bien has dicho, a la hora de ponerle género, es una película que transcurre en un lugar concreto, ¿no? Podríamos hablar, y que además es una novela coral. O sea, digamos que el género para mí sería el de novela coral, en este caso película. Podríamos pensar en La colmena, de Camilo José Cela, aunque quizás, dado que transcurre en un solo día, habría que hablar del Ulises de James Joyce o de Petersburgo de Andrei Bielik, ¿no? Yo creo que además esta clave del género marca también la estructura de la propia obra, es decir, una estructura fragmentada de distintas obras, de distintas historias, que a su vez marca también el carácter de los personajes. Es decir, todos los personajes se encuentran desligados. Hay algo en su pasado que está cortado, digamos, con respecto a su presente y por unas circunstancias, en unas horas muy concretas, que tienen mucho que ver con el clima, es decir, que el clima marca también el estado interior de los personajes, se ven sometidos a un tour de force, al que también se ve sometido el espectador, por eso la película, a pesar de durar 3 horas, tiene ritmo de thriller, que finalmente ve cómo los personajes sufren una catarsis, ¿no? Algunos más profunda que otros, algunos más transformadora que otros, y ven un nuevo sentido a su vida. Esto es lo que más tarde hablaré un poquito más de ello, es lo que en griego se llama metanoia, que es una especie de transformación. Es lo que sufren los personajes a través de una catarsis y es lo que presencia precisamente el espectador. Cómo esos personajes en un mundo desligado, fragmentado, ellos mismos desligados, fragmentados, acaban religándose, acaban volviendo a encontrar el sentido. Sí, son unos personajes que empiezan ya la película totalmente rotos, ¿no? Por dentro es, bueno, menos quizás el personaje de Tom Cruise, que con esa apariencia no muestra, ¿no? Cómo realmente lo que esconde realmente, ¿no? Pero es cierto eso de que los personajes, conforme va avanzando la película, se van descubriendo y van revelando sus traumas, sus miedos, sus heridas más profundas. Y como íbamos diciendo, es una película que bebe mucho del cine de los 70, el llamado New Hollywood, especialmente de Nashville, del 75, y de Vidas Cruzadas, la película que comentábamos de Robert Altman. Y hay una cosa muy interesante que se va repitiendo en muchas de las películas de Paul Thomas Anderson, como es su obsesión por el porno. ¿Algún comentario sobre esto? Es decir, se repite en Boogie Nights, se repite aquí, y no sé si en alguna otra más película, pero él mismo es un gran fanático de ello, ¿no? Sí, aparece también en The Master, ¿no? Yo creo, el personaje protagonista ahí de Joaquin Phoenix también tiene una cierta deriva obsesiva con lo sexual, que yo creo que al final lo que quiere revelar siempre Paul Thomas Anderson es esa
obsesión ensimismada, ¿no? Esa especie de recurrencia simbólica y mental de un estado obsesivo, ¿no? Como de autoesclavitud, donde uno es a su vez amo y esclavo de sí mismo y se entra en esa circularidad obsesiva, porque en todas las películas no muestra una especie de elevación a través del porno ni pretende sublimarlo, sino más bien mostrarlo como un espacio de degradación, igual que lo hace con el resto de drogas, ¿no? Como lo hace vamos, en este caso, en esta película se ve muy bien con el caso de la cocaína, el alcohol, incluso las drogas farmacológicas, antidepresivos, es decir, en todas ellas como vías cerradas, ¿no? Es decir, no son salidas, son únicamente puertas que además los propios sujetos que consumen las drogas en todos los casos parecen ser conscientes de que son vías muertas, que no llevan a ningún sitio y se ven siempre esclavizados en ellas, ¿no? Sí, y aparte uno de los temas, aparte del sexo, el tema del porno y estos temas, también hay un tema muy recurrente que es el de la relación paterno-filial, que es un tema bastante común en sus películas, pero en esta principalmente, a través de la relación que tiene Tom Cruise con su padre, donde normalmente se suele narrar la historia o se suele mostrar el abandonamiento por parte del padre al hijo. También hay componentes sociológicos, es decir, la importancia de la televisión dentro de la propia película y la influencia del videoclip. Es por ejemplo, en una de las escenas todos los personajes cantan la misma canción, la de Amen Man, de Wise Up se llama la canción, de manera que parece una escena propia de un videoclip. Es una escena bastante potente, ¿no? Por la misma canción con la que escribió Paul Thomas Anderson la película, bueno, de hecho, él escribió toda la película escuchando el álbum de Aimee Mann y a partir de algunas de las letras que incluso están en el mismo guión, empezó a escribir toda la película. Y la película también es una crítica al mundo televisivo que destroza vidas impunentemente y como en Boogie Nights, en Magnolia, Paul Thomas Anderson retrata varios personajes, lo que íbamos diciendo antes, moralmente devastados que buscan la redención, que es un tema bastante importante en la película, que tiene mucho de lo que hablar, ¿no? La redención. Sí, lo ha introducido antes Alejandro y yo creo que también tiene que ver, o sea, en este caso, la redención se puede tratar de muchos temas, ¿no? Se puede tratar con un solo personaje, es decir, voy a contar la historia de redención o de imposibilidad de redención de este hombre o mujer a través de 2 horas o 3 de película. Y en este caso tiene también mucho que ver, porque no todos los personajes alcanzan la redención. O sea, hay algunos que están condenados. Por ejemplo, el padre de Claudia no alcanza la redención. ¿Por qué? Porque cuando su mujer le pregunta, ¿lo hiciste?, él no es capaz de reconocerlo. Luego la redención está vedada para él, porque para alcanzar la redención tienes que humillarte, tienes que conocer tu fragilidad y tienes que ser sabedor de tu capacidad para generar el mal. Es decir, tienes que saber que tú tienes potencia para ser malo, para ser malvado. Y a partir de que sabes esto, y muchas veces tienes que saberlo en la experiencia, tienes que haber hecho el daño a otros para saber que tienes ese poder, es cuando puedes alcanzar el bien. Si no, no podrás alcanzar el bien. O sea, los pardillos no alcanzan el bien. Los que alcanzan el bien son los que han sido unos hijos de puta y después se arrepienten y consiguen enmendarse. Esos son los que alcanzan el bien. Entonces, por ejemplo, el policía, Jim, pierde su linterna y pasa la vergüenza ante todo el cuerpo de policía porque ha perdido su linterna. Yo estoy convencido que esa escena no es casual, como nada en la película, y que no es casual que sea la escena previa a la cita que tiene con Claudia. ¿Por qué?
porque Claudia acaba huyendo de él por miedo a defraudarle, y entonces él vuelve a su casa y se da cuenta, después de encontrarse con William H. Macy y demás, de que va a ver otra vez a Claudia y le va a decir, no, mira, no voy a dejar que te escapes, no te vas a ir tan fácilmente. No basta con que me digas que tienes miedo, yo voy a abrazar tu miedo. Entonces es cuando ella sonríe, ¿no? Y acaba la película después de que él la pida perdón. Yo estoy convencido de que si él no se hubiera visto ante la vergüenza y la fragilidad de perder esa linterna y ser el hazmerreír del cuerpo de policía, él jamás hubiera dado luego el paso de tragarse su orgullo y de decirle a Claudia, yo te quiero con todos tus defectos, porque yo también los tengo. ¿No? Porque está claro que a priori ella es cocainómana y él pues no tiene problemas sociales, pero no digamos, no está tan al límite. Y entonces, por eso ella huye y lo más fácil para él hubiera sido decir, mira, yo en este jardín no me meto, sigo con mi vida. Pero él se ha dado cuenta de su fragilidad y es por eso. Entonces, yo creo que esa estructura es muy importante a la hora de hablar de la redención, que es una estructura que luego se repite en otras películas, o sea, crea un poco escuela con Crash y con Babel, ¿no? Donde también vemos, por ejemplo, en Crash, aquel policía que primero toquetea a una mujer y luego la salva de que se incendie el coche, ¿no? Esa escena tan dura. O en Babel, ¿no? Lo vemos también a través de los niños y de otra clase de personas. Y además es muy importante esa idea de Babel. Quizás Iñárritu sea el que se ha dado cuenta, evidentemente es la más reciente de las tres películas y ha tenido tiempo para reflexionar esa estructura, se ha dado cuenta de la similitud con la idea de la Torre de Babel, es decir, de la multiplicidad de lenguas, ¿no? Recordemos que la Torre de Babel quería alcanzar a Dios, Dios la destruye y condena, es un gran motivo pictórico, y condena a los seres humanos a no entenderse y hablar multiplicidad de lenguas, ¿no? Lo siento por los aficionados al esperanto. Entonces, hoy en día, esa estructura y esa historia en el mundo de la globalización gana. ¿Por qué? Porque estamos constatando todos los días que vivimos en un mundo fragmentado, ¿no? Lo que comentábamos en el programa anterior del fin de los grandes relatos. Pero hay una idea que me interesa mucho de Agustín Fernández Mayo, que es la de que esa fragmentación es ilusoria. Esa parcelación en realidad no es tal. ¿Por qué? Porque más bien se trata de una especie de estructura que imita la red de las sinapsis neuronales, ¿no? Donde todo, en el fondo, está conectado y donde todo remite a todo. Es decir, cada neurona maneja una información, pero al final todas se conectan entre sí. Es exactamente lo mismo que plantea este tipo de estructura. Y que por último nos llevaría a un problema filosófico, ¿no? Que es a partir de la Ilustración se renueva ese tópico de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque se rompe lo intersubjetivo, o sea, se destruye toda la certeza intersubjetiva y sobre todo un sentido global de la vida. A partir de ese momento, cada sujeto debe crear su propio sentido en su subjetividad crítica. Y claro, evidentemente no estamos preparados para esa gran labor. O sea, nos vemos todos los humanos, ninguno está exento, nos vemos ante esa gran labor de darle un sentido a nuestras vidas y por eso triunfan hoy las religiones de sustitución, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que nos muestra Magnolia, cómo distintos sujetos son como fragmentos desligados, porque esa es la vida del hombre moderno. En ese sentido me parece un gran acierto de estructura, y aunque antes lo haya hecho Robert Altman y después lo hayan hecho en Crash y en Babel, me parece que el que mejor lo hace con diferencia es Paul Thomas Anderson. Sí, perdón. Sí, no, estoy bastante de acuerdo con lo que cuenta Guillermo. Antes hemos comentado un poco por encima el tema de la significación del título. La magnolia, además, es una flor bastante peculiar porque es como de corteza muy dura. O sea, hasta donde yo he podido leer en la botánica de esta flor, las hojas son de una corteza muy dura, ¿no? Hasta que después se abren y muestran esa especie de belleza. Y leyendo un poco acerca de la simbología que se le ha dado, especialmente en este contexto asiático, o sea, alejado un poco de donde transcurre la acción, pero no creo que a Paul Thomas Anderson se le escape, que siempre tiene esa proyección trascendental detrás de todo lo que hace. Investigaba y veía que era una flor muy apreciada por la mística y que interpreta a la magnolia como un camino de verdad, de pureza, de nobleza, ¿no? Entonces,
me encaja bastante con el título, con lo que se ve en la película, quiero decir, la idea de que exista un deseo de verdad. Es casi una ansiedad de verdad. O sea, yo creo que al final lo que más hace padecer a los personajes ese dolor es, y bueno, creo que por extensión ahí es donde eleva Paul Thomas Anderson el significado humano que nos recoge a todos, es una ansiedad casi enfermiza por la verdad. Todos tenemos dentro una necesidad de verdad, que es lo que nos lleva a querer distinguir qué parte de nuestra propia biografía la estamos escribiendo nosotros y qué parte la está escribiendo una entidad superior o esa red, digamos, de acontecimientos que nos van llegando y de los que no somos responsables, ¿no? Entonces creo que lo trágico surge precisamente por la incapacidad que tenemos para discriminar la responsabilidad que tenemos sobre el relato que construimos, ¿no? Cuando afirmamos yo soy, qué parte estamos constituyendo nosotros verdaderamente con decisiones responsables y conscientes y por tanto con una noción clara de las consecuencias que se derivan de los actos y qué parte no, qué parte es pura biología, qué parte responde a un conjunto de azares que nos rodean y que luego nosotros tenemos que enhebrar tal y como nos vengan, ¿no? Esos fragmentos de los que hablaba Guillermo nos caen alrededor y ahora cómo los enhebro yo en mi vida, cómo hago con estas piezas que todo tenga un sentido, ¿no? Yo creo que por eso sufrimos, porque no tenemos muy claro hasta dónde podemos alcanzar en afirmar un sujeto autónomo total, creador de todo lo que le pasa y hay una parte de ahí que se nos escapa, ¿no? Como dice Guillermo, hasta la ilustración, esa noción intersubjetiva estaba clara, se asumía como natural, se asumía que los límites del ser humano, en vez de condenarlo, lo liberaban, le hacían sentirse enhebrado en un relato superior del cual formaba parte y bueno, pues existía una cierta moderación en la vanidad. Pero ahora, evidentemente, desde la ilustración y con todas las vueltas que hemos podido dar, ¿no? El positivismo radical y ese tipo de corrientes que nos hacen creer que somos auténticamente autónomos, pues es lógico que caigamos en en ese dolor que es el que debemos padecer a todos los personajes que van heredando una suerte de culpa original o de pecado original, que son los distintos errores que cometieron sus progenitores, ¿no? Todos los personajes, a su vez, o una buena parte, la mitad de los personajes del elenco que participan en la película, está sufriendo la deserción de responsabilidad de los progenitores, ¿no? Y es muy interesante ver que todos tienen una ansiedad enorme por comprender, ¿no? Por, digamos, asentar ese pasado. Se repite varias veces en la película la frase de nosotros hemos acabado con el pasado, pero el pasado no ha acabado con nosotros, ¿no? Parece que nos sigue persiguiendo y que todavía no ha terminado de escribir sobre nosotros y nosotros ya queremos darlo por zanjado y sin embargo vuelve, ¿no? Por eso esas confesiones de última hora de los moribundos, ¿no? Que ahí se ponen en valor, se igualan esas historias de los dos hombres que están a punto de morir, que tienen ya una fecha adelante y de repente les entra una ansiedad de redención y de perdón para poderse quitar de encima la culpa, ¿no? Y es que la película trata temas muy, muy duros como son la soledad, la violencia, ¿no? Lo que hablabas del pasado, el perdón, y un tema muy recurrente que es la niñez. Y me quedo con lo que dices de la ansiedad de los personajes, ¿no? Porque es algo que Paul Thomas Anderson consigue transmitir no solo con el guión, sino también con sus recursos técnicos, como son su constante plano secuencia, la rapidez, el paneo rápido, el zoom, el traveling, especialmente, ¿no? El traveling lateral. Y esa constante, esa sensación de que la película es un constante clímax, ¿no? De que está siempre todo en movimiento, la cámara no se detiene nunca. Pues esa ansiedad, ¿no? De la que hablas se representa muy bien. Y si os parece, vamos a ahondar más en los temas como son el pasado, el perdón y la niñez, que son los temas más principales. Si os parece, empezamos con la niñez, que es un tema
que se ve mucho en la película, por ejemplo, con el niño, ¿no? El niño superdotado que tiene a un padre que al principio pues no le deja ser eso, ¿no? Un niño, sino que todo lo contrario. Y incluso al final de la película, más o menos al final, cuando el niño se le acerca al propio padre y le dice, papá, tienes que ser bueno conmigo, es cuando el niño ya se da cuenta de que tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que decirse. Y también se ve con Tom Cruise, que es el hijo de su padre, ¿no? Del padre enfermo de cáncer, que tiene lo que hablaba Guillermo, esa catarsis al final, cuando se encuentra con el propio padre, y creo que es una de las mejores, personalmente, escenas de la película cuando ve a su padre fallecer y dice, no voy a llorar por ti, y al final acaba pues eso, en un roto, ¿no? Llorando desconsoladamente. Y lo mismo pues eso, de Tom Cruise cuando la periodista le pregunta ¿por qué has mentido sobre tu pasado? Y le pregunta acerca de su madre, le pregunta acerca de sus padres. Y es un tema muy interesante, ¿no? Es que un poco también ayuda a interconectar todas las historias. Yo he contado que hay 7 historias principales. Y de la misma forma, y no siempre coincidente, hay 7 niños en la película, presentes o ausentes. Tom Cruise sería uno. Pero es que ya desde el inicio de la película, ese prólogo, que a mucha gente descoloca y que a mí me parece clave, porque lo que hace es meterte en la dinámica de la película, de los hechos asombrosos. Es decir, si tú ya los 5 primeros minutos dices, esto no me lo creo, salte de la película. Y si no, si has entrado, entonces ya estás preparado para todo lo que se te viene encima, que va a ser todo el rato así. Pero es que quien cuenta esa primera historia, y lo vemos como un detalle, es el niño del vecindario. O sea, se ve de pasada, pero ese es el que ha presenciado los acontecimientos. Y es el primer niño que queda marcado, es el niño que queda asombrado. De esto hablaré también en la segunda parte del programa de la metanoia, ¿no? De ese asombro que sufre el niño, en este caso, al ver esas casualidades asombrosas. Y yo creo que es algo que entrelaza toda la historia, esos hechos asombrosos que quizás sean más fáciles de ver para un niño que para un adulto. O sea, es una película que exige un poco mentalidad de niño más que mentalidad de adulto. Entendido mentalidad de adulto como mentalidad racional y mentalidad de niño como mentalidad mágica. Al niño no le cuesta creer en hechos extraordinarios. Véase los Reyes Magos ahora en Navidades. A un adulto le cuesta creer en todo aquello que no sea científico. Pero es que desde el principio de indeterminación de Heisenberg y de Pauli en 1929, sabemos que la ciencia tampoco nos da resultados exactos, ¿no? De hecho, hay un libro de José Manuel Sánchez Ron que, hablando de esto, de la teoría de Heisenberg y de Pauli, en 1929, dice: cuando se aplicaban sus ecuaciones fundamentales, no resultaba posible encontrar soluciones exactas. Es decir, o sea, dicho en otras palabras, ¿no?, que la ciencia ha fracasado, ¿no?, porque todo aquello que está sujeto a un mínimo de azar, hasta las pruebas científicas están sujetas a un mínimo de azar, acaban siendo impredecibles, porque siempre hay ilimitadas posibilidades que acaban cruzándose con el experimento y los resultados nunca son los esperados. Se ven las encuestas, se ven los economistas que siempre hacen sus análisis a toro pasado, o sea, nunca nos han previsto de las crisis económicas los economistas, solo han sabido analizarlas después. Entonces, basta ya de pensar que la ciencia y que la mentalidad científica de los adultos es la que nos va a ayudar a comprender el mundo, porque es que ya no cabe eso. En el siglo XIX, con su obsesión científica, sí cabía, pero en el siglo XX ya no, y en el siglo XXI menos. Y por último, termino con otra cita. Niels Bohr, que también era un físico, le escribe una carta a Dirac, justo un año después, en 1930. También está recogido en el libro de José Manuel Sánchez Ron. ¿Y qué es lo que le dice Bohr a Dirac? Le dice, y termino con la frase, dice: la solución de los problemas actuales no se alcanzará sin una revisión de nuestras ideas físicas generales, aún más profunda de la que se contempla en la mecánica cuántica actual. Es decir, que si los científicos que han postulado las teorías de la mecánica cuántica están alertando de que hay que cambiar los presupuestos de la ciencia para poder analizar la realidad,
quizás sea el momento de abrir la puerta a, como decía Alejandro, esa mente mística, esa mente mágica que, como también sabía Dostoyevsky, quienes mejor entienden son los niños. Quizás haya que acercarse también a esa mentalidad del niño para entender la vida. Sí, quizás si lo mismo que decías de que hay que acercarse a esa mentalidad de niño para intentar entender o ver mejor la película, ¿no? Por el hecho de que el niño puede llegar a imaginar todo o puede comprender todo lo que no es real, ¿no? Por así decirlo. Se relaciona también con el personaje del niño prodigio en la famosa lluvia de ranas, cuando él dice lo de son cosas que pasan, ¿no? Que es como que es el personaje que no le ve nada extraño a ese suceso. Perdón. Y aparte de él, hay otros niños, otro ex niño prodigio en este caso, que es William H. Macy, que es el personaje de niño atormentado, ¿no? O de persona mayor atormentada por su niñez, que también tiene el problema con su propio pasado, por el hecho de que ahora mismo no sabe, como él dice, cómo amar, cómo no recibe nada de eso, ¿no? Pero creo que el niño más importante, por así decirlo, la persona que más muestra, ¿no? el dolor finalmente que tiene por el tema de su pasado, de su niñez, de la relación con su padre, es Tom Cruise. Tom Cruise que realmente cambia, ¿no? Su manera de ser y muestra una versión mucho más masculina, ¿no? Se habla mucho también del término de la masculinidad y de cómo Tom Cruise intenta ocultar todas sus emociones, todos sus miedos, sus traumas, todo lo que le produjo el sufrimiento, como él mismo dice, que le dice al padre delante de él en la cara, le dice, tú has visto cómo ha sufrido mi madre, ¿no? Y no te importó. Todas esas cosas que le dice al final a su padre son todo lo que le ha provocado ser la persona que es, ¿no? Ser esa persona que al final ha tenido que ponerse como una especie de careta para no ser vulnerable, ¿no? Eso es, y como nos quedan escasos 5 minutos, voy a invitar a que nos esté oyendo en la radio, a que nos busque en YouTube, Puro Vicio, Cine y Literatura, también estamos en Twitter, que subiremos los enlaces, en iVoox, etcétera. Puro Vicio, Cine y Literatura. Y lo que voy a hacer, si os parece, para los que nos estén escuchando en redes sociales, en YouTube, etcétera, ahora continuaremos con el segundo bloque, en el que hablaremos de los temas más filosóficos y ahondaremos en estos temas principales de la película. Lo que voy a hacer es despedir esta parte, pasarle la palabra a Alejandro para que cierre él. Vamos a terminar con lo que nos pueda decir él de la niñez y de esa relación paterno-filial que se ve en la película. Si te parece, Alejandro, tienes la palabra para eso. 5 minutos, una reflexión final y cortamos para el segundo bloque que empezará enseguida. Sí, yo lo estabais hablando ahora. A mí el personaje del niño prodigio que está en el concurso y el pobrecito ni siquiera le sacan del programa porque se está haciendo pis y no puede mostrar esa verdad pudorosa, ¿no? Cómo se impone ya el tabú sobre él, cómo le tratan los otros dos niños que están en su propio equipo, que le están tratando ya o sea, absolutamente de forma deplorable, ¿no? Porque únicamente le utilizan para ganar el prestigio y la fama, porque para sentirse aprobados y reconocidos ya como si fueran adultos que buscan el estrellato, ¿no? Y cómo los adultos que concursan contra ellos ya lo detestan y lo odian porque ven que el niño lo sabe todo, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho porque la ternura que desprende Paul Thomas Anderson en todas las películas hace una gran apología de la defensa de la niñez y de la protección de la niñez como un espacio de verdad.
de verdad absoluta y de verdad trascendental, precisamente porque es pura. Aquí se manifiesta varias veces. Antes lo comentaba Abraham con muy buen tino, ¿no? Ante la lluvia de ranas todo el mundo se espanta, a todo el mundo lo pilla, digamos, por las calles. De hecho, las ranas les impactan sobre su cuerpo, es decir, tiene una consecuencia hasta física. Verdaderamente se hayan sorprendido y el niño lo único que hace es levantar la cabeza de los libros en la biblioteca, en la serenidad de la biblioteca, y asumir con total naturalidad inmóvil que estos son cosas que han pasado, son cosas que pasan, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño vive siempre en la edad del espíritu. Y esto es esencial. O sea, yo creo que lo que al final se demostrará con el tiempo es que y yo creo que, bueno, mucho de la situación que estamos viviendo ahora mismo revela permanentemente el dolor que sentimos ante la insuficiencia de los discursos dominantes durante, al menos el último siglo, ¿no? Que ha sido tan turbulento. Y es que caminamos hacia esa edad del espíritu y quien es capaz de asistir a ella y estar dentro de un espacio de comprensión mucho más profunda, sabe perfectamente por la humildad que supone partir de esos postulados que es el niño el que verdaderamente tiene la verdad en la mano y la acoge y vive con ella y lo sabe interpretar. Aquí también se ve en el momento en el que el niño que es de negro se acerca al policía y le canta esa canción, casi como un rap, ¿no? Y le dices, no me escuchas, te piensas que te estoy vacilando, pero te estoy contando la verdad. Yo te estoy diciendo ahora mismo ya quién es el culpable de lo que ha pasado. Eres tú el que no me entiendes. Otra vez esa idea de Babel, de cómo el hombre adulto olvida el lenguaje infantil, la lógica, la propia sintaxis de la imaginación infantil y es incapaz de decir, pero no lo ves, no te das cuenta de que ahí está toda la verdad, ¿no? Es al fin y al cabo otra vez lo que aparece con Tom Cruise en la cama con su padre cuando le dice, yo tenía 14 años y yo ya vi este dolor, yo ya presencié tu dolor, actualmente sabía cuánto dolía en la figura de mi madre, ahora quiero que lo sufras y lo padezcas porque te odio, ¿no? Recupera de hecho esa infancia, el propio Tom Cruise que se ha inventado ese personaje tan absolutamente estridente y a mí me da una pena enorme en toda la película. Yo le veo y digo, madre mía, tiene que ser terrible acabar dando estos discursos tan absolutamente locos, ¿no? Ese coaching en el año 99 ya, que hoy lo ves y ya no te sorprende, pero ese coaching de telepredicador sexual es terrible, o sea, pero bueno, yo creo que al final todos los personajes están padeciendo un enorme dolor por los trastornos de la infancia, ¿no? Y sin duda me parece de una madurez impresionante cómo este niño acaba saliendo en mitad de la madrugada a despertar a su padre y a decirle, me tienes que cuidar mejor, te tienes que portar bien conmigo, ¿no? O sea, le está pidiendo que verdaderamente asuma la responsabilidad como adulto porque él ya tiene asumidas todas como niño. Él, de hecho, ha renunciado a concursar, ha renunciado a participar, de ser un todo. Si él ya lo sabe todo, pero la verdad que a él le interesa va más allá del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento sin más es estéril, eso es lo que sabe el niño. Y eso es lo que pierde después cuando ingresa como sujeto político, ¿no? Supongo que en la segunda parte del programa hablaremos un poco más de ello, ¿no? Que yo creo que una de las cosas que se plantea muy bien aquí es también la estructura familiar. La familia es el punto de aprendizaje de, de ingreso del individuo en la vida política y cómo eso genera el trauma. Es decir, el niño va a aprender a ser adulto, es decir, va a aprender a ser sujeto político en un contexto escolar, pero también desde luego en la familia. Y es en la familia donde aparecen esos primeros trastornos que derivan después pues en esas personalidades terriblemente cojas o verdaderamente trastornadas, ¿no? El personaje del ex niño prodigio con esa ternura que le acaba confesando al policía, que es la figura paternal, porque al final es el que verdaderamente está dispuesto a acoger a los demás, a perdonar, a escuchar, a no juzgar. Que eso también es importante, la idea del juicio. Cuando le dice este ex niño prodigio, yo tengo mucho amor por dar, pero no sé dónde ponerlo, ¿no? Bueno, es que es, o sea, parece que lleva 30 años o 40 guardando eso dentro de su corazón, ¿no? El decir, bueno, es que yo soy un niño
quiere amar, pero no me dejan, no sé dónde colocarlo, ¿no? En fin, hay mucho que contar, pero desde luego sí que estoy de acuerdo en que esa manera de interpretar que tiene Paul Thomas Anderson la infancia, y aquí yo creo que lo deja clarísimo como un camino de verdad que en el momento en el que se pierde, ahí sí, el hilo narrativo, con esa esencialidad que convive dentro de nosotros, en el momento en el que nos traicionamos a nosotros mismos, es cuando empiezan los problemas.